Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alba Rocío Rueda Cristancho, el de mi compañera es Jessica. Nosotros estudiamos en la Universidad Minuto de Dios del programa de licenciatura en educación infantil y en la materia ética profesional. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una película llamada La Ola y vamos a ver los aspectos éticos que se encuentran involucrados allí. Primeramente vamos a empezar dando como un contexto de la película. Bueno, el tema de esta película se desarrolla en un colegio en el cual hay una semana de proyectos y los estudiantes deben elegir el tema que quieren estudiar en esa semana. Específicamente, nuestros protagonistas acá están el tema de autocracia, donde está un profesor llamado Reiner, y bueno, ahí están los estudiantes. El profesor Reiner empieza a explicarle a los estudiantes y para hacerse entender mejor, utiliza tal vez, digamos que una estrategia pedagógica en la cual él toma el rol. Bueno, el profesor como medida de estrategia pedagógica toma un rol, en este caso de dictador, para hacerles, digamos, más ameno, hacerles entender mejor el tema a los estudiantes, sin llegar a imaginar las consecuencias que esto traería, ya que en el desarrollo de la película vamos viendo de que los estudiantes se van metiendo como mucho en el tema, porque primero, bueno, él dice que le empiecen a decir señor Wenger, ¿no? Y que deben pedirle autorización a él para poder hablar y todo ello. Ellos, digamos que le siguen como el juego, le siguen, sí, la corriente de ese experimento, de este modo que él va a empezar a hacer. Y ahí empiezan los estudiantes como bueno, empiezan a usar como un uniforme, luego empiezan a sacar, ¿qué es lo que empiezan a sacar más, Erika? ¿El grupo? A un nombre, El nombre, las camisetas. que escogen, ahí es donde escogen el nombre del grupo que se llama La Ola, las camisetas, que digamos que vienen como uniformados, luego sacaron que un logo, ¿cierto? Un logo, sí, cual donde la camisa es color blanco. Exacto, bueno, en ese momento, bueno, empezó como algo divertido, algo chévere, los estudiantes estaban, digamos, como emocionados por la estrategia del profesor, o sea, a todos les gustó la dinámica, el profesor también estaba bien y estaba emocionado porque, o sea, él inició de una manera pedagógica. Yo en ese momento, pues, me pareció interesante la estrategia que usó el profesor, ¿cierto? Porque es algo diferente. Bueno, poco a poco me parece que al transcurrir la película se fue saliendo, digamos, como de control. Esto porque ya los estudiantes, digamos que en una ocasión una chica no llevó la camiseta de color y empezó a sentir la presión social de sus compañeros, porque se empezó a sentir como rechazada, excluida por el solo hecho de no haber llevado la camiseta, ¿sí? Ahí es donde podemos ver Sí, ahí que sintió un rechazo. Ahí se sintió como si rechazada y eso, sí es. por como tú dices, la camiseta y el profe pues también trataba como de manipular ahí en ese caso, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahí podemos ver de que ya se sentía como la presión del grupo, de que ya los estudiantes estaban perdiendo la individualidad, ese podemos hacer como un punto ético, ya estaban perdiendo la individualidad y se estaban dejando como manipular. Más adelante vamos a ver que se va viendo esto más porque se va saliendo las cosas de control, ya los estudiantes, por ejemplo, se meten mucho en el tema del grupo, de como tal, un grupo que ya parece como algo pandillero, porque se van de noche, abren candados, empiezan a poner su logo por todos lados, por la ciudad. Es más, se enfrentan con un grupo de que si era como unos pandilleros, se enfrentan con ellos. Un chico saca una pistola que había comprado y los amenaza con eso. O sea, las cosas se fueron saliendo de control de una manera de que llegaron hasta el punto de que uno de los estudiantes quemó su ropa y solo quería usar la camiseta blanca, o sea, se sentía mucho del grupo, ¿sí? Se sentía como, o sea, perdió Ahí se, totalmente su individualidad.
Ahí sí, ahí se sentía, pues se convertía en una forma de autoritarismo en sí misma, ¿no? Porque afectaba tanto negativamente a los estudiantes como a la comunidad escolar. Exactamente, no solamente ellos en su parte emocional, me parece que los afectó mucho emocionalmente, sino también a la sociedad. Mire, ya estaban haciendo eso, no solamente eso, sino que más adelante podemos ver un problema de violencia y exclusión, porque cuando estaban haciendo el campeonato que iban a entrar, el de natación, si no llevaban la camiseta no los dejaban entrar. Si no hacían el saludo, que a lo último también inventaron un saludo, no los dejaban entrar y además de eso los hacía sentir mal y ya se estaba yendo a lo violento, ¿sí? Ahí es donde se devolvió, sí, forma de violenta, agresión y plantea, pues, líderes de influencia en los grupos en la sociedad, donde Ujú. ellos, pues, a lo que hacían por parte del profe, que no le mostraba así como tanta interés, ¿no? Sí, además de eso, me parece que el profesor en ese momento no vio como las banderas rojas de lo que estaba pasando, porque en cierta parte a él, al último, como que le gustaba también esa dinámica de que lo que él decía lo hicieran, ¿cierto? De que, o Sí. sea, como que le tomaran respeto y que todo lo que él decía, o sea, era como algo, mejor dicho. Listo, ¿qué hubiera hecho yo en el lugar del profesor? O sea, al principio me gustó la dinámica, me gustó la estrategia que él tomó, me pareció algo innovador, pero no sé, o sea, ya lo hubiera visto, o sea, yo pienso como que en qué límite, o me he preguntado yo, medité acerca de esa película, ¿cuál es el límite? Como que cuál es el límite de las estrategias pedagógicas a usar con los estudiantes y ya que se pasa de lo ético o lo moral, ¿sí? A que sea una manipulación como lo vemos en este caso, que fue como una manipulación y ya que este se vio como un experimento, porque lo hizo casi como un experimento, digamos, en ningún momento él pidió autorización ni verbal ni escrita a los estudiantes de que querían participar en este experimento. Las consecuencias, pues ahí como tal sería la pérdida de valores democráticos, en la Sí, libertad individual, en la sí, violencia y el conflicto, que muestra cómo el movimiento puede llevar a la violencia entre el exacto. conflicto de los estudiantes, Sí, reflexión y la toma de conciencia, porque ahí la película nos muestra que puede llevarlos a los espectadores a reflexionar sobre la importancia de la individualidad, ¿no? Y la libertad, de la responsabilidad. exacto, sí, como del libre pensamiento, de que yo puedo pensar diferente a otra persona y no está mal. Y no está mal, sí, porque el Exacto. profe quería era como lo que él dijera y no Sí, o sea, lo que los yo estudiantes entiendo que al pudieran llevar a principio, yo cabo. entiendo que él al principio lo hizo como para darles a entender el tema, pero a lo último sí ya se le salió las manos y a pesar de las advertencias que algunas personas le dieron, él no, él no le puso un alto a tiempo, porque amiga, o sea, esta película que es de la vida real, que lastimosamente, o sea, me dolió el corazón y me dio, no sé si es porque soy muy sensible o qué, pero la verdad me afectó mucho, o sea, me afectó la película, me pareció terrible la historia, me pareció terrible el contexto en el que se dio, que es un contexto, digamos, donde se enseña, donde se aprende, donde se crece, y el límite que llegó, o sea, me parece, me parece terrible. O sea, ahí es donde de pronto se aplica de que si, digamos el fin justifica los medios, ¿sí? Digamos el fin de enseñar o de darse a entender en un tema justifica, digamos, el medio que usó para hacerlo, ¿sí? Sí, Porque después ya cuando el profesor, digamos, se terminó la semana y todo esto, de que pasaron todas estas eventualidades, ocurre un suceso donde él hace una reunión y les dice a ellos de que ya como que ese grupo se iba a terminar porque pues ya se había acabado la semana, porque era una semana de estudios que ya tenían una semana de proyectos. Los estudiantes no querían terminar ese grupo, los estudiantes querían seguir con ese grupo. Es más, lo estaban extendiendo hasta fuera del colegio también. No solamente el grado de ellos, sino otros grados y fuera del colegio también. Ellos lo querían extender. Entonces yo pienso, ¿será ego? ¿Será orgullo? Eh, que digamos, le permitió al profesor seguir con esto y
Y ahí es donde él hizo, digamos, mal uso de la autoridad que él tiene, porque él era una autoridad, él es una autoridad, él en ese contexto es una autoridad. Y para mí, digamos que abusó o hizo mal uso de esa autoridad que él tenía como profesor para que sus alumnos lo siguieran. ¿Sí? Sí, ahí él, como tú dices, ahí tomó mala decisión, ¿no? Ahí él no debía pues hacer eso y debía escuchar a los estudiantes o preguntarles por qué pasaba dicho caso, ¿no? Tanto así los estudiantes ya estaban, digamos, como manipulados por el grupo o por el sentimiento de grupo, que eso los hacía sentir como que pertenecían a algo, porque eso los hacía pertenecer, que a lo último ya el que no quería ya lo iban a ir a sacar. Entonces, hay varios puntos que se toman ahí como que excluyeron a los que no pensaban igual, ¿sí? Por primera parte, excluyen a los que no pensaban igual. Se formó así como tal una dictadura, que era lo que el profesor quería dar a entender, pero se formó una dictadura. Sí, luego el profesor pide unas disculpas cuando él ya quería terminar el grupo, ¿sí? Pero Tim, que era el estudiante que estaba como más obsesionado, ¿se acuerda que él seguía como al profesor, le ofreció disque servicios de guardaespaldas y todo eso? Él estaba ya como obsesionado con ese grupo. Para mí, él, para mí él estaba como ya mal psicológicamente. ¿No te parece? Sí, ahí él sí estaba ya mal. Estaba mal psicológicamente. Eh, Jessica, ¿qué hubiera hecho usted, digamos, si en un grupo así, digamos, usted es la que piensa diferente, todos piensan igual y todos, o sea, es difícil uno tomar como otra decisión o es difícil uno pensar diferente o hacer cosas diferentes cuando un grupo tan grande, digamos que lo está como absorbiendo a uno en unas decisiones y eso ocurre actualmente. Porque nosotros a veces vemos que la sociedad o la mayoría de jóvenes que cantan, digamos, X canción o hacen X cosa o visten de manera, ¿sí? Y pues la verdad nos dejamos llevar, nos dejamos influenciar. Eso se llama influencia. Influenciar de eso. Es como la mayoría lo hacen, como la mayoría lo piensa, como la mayoría lo dice y como la mayoría lo hace, entonces yo también, o sea, nos dejamos influenciar. La verdad es que nosotros somos seres muy influenciables y pues a fin y a cuentas somos seres sociales que queremos pertenecer a un grupo. Eso es lo que nosotros queremos, pertenecer. Entonces, en ese caso, sí deben ir muy arraigados las cuestiones éticas y morales del individuo, sí, de la individualidad para nosotros no dejarnos arrastrar por esas cosas y decir como que bueno, esto ya no está bien, esto ya hasta acá, ¿cierto? Sí, ahí ya sería dejar ahí y no seguir por eso. Exacto, o sea, esto es tan delicado que el punto llega hasta la muerte de un estudiante, porque Tim Ahí ya, venía prevenir, o sea, prevenir esa manipulación y tomar una conciencia crítica en uno mismo sobre la educación de los exacto, derechos y libertades. exacto, porque Porque ahí ahí, puede prevenirlos tanto por el bien como del docente como por el estudiante, para fomentar un entorno de valor y que haya una mejor comprensión entre el aula donde está desarrollándose la clase. ¿Para, para qué? Para buscar un papel de educación y sí. ahí desempeña pues la individualidad y el pensamiento de cada uno. Sí, entonces la película termina con un desenlace muy triste, muy, muy doloroso. La verdad que es increíble cómo, digamos, ese tipo de experimento o estrategia pedagógica pudo llegar a esto. Porque Tim hirió a uno de sus compañeros y terminó suicidándose en frente del maestro y de sus otros compañeros. O sea, te imaginas la secuela psicológica, el daño, no solo a él, porque terminó con su vida, a su familia, a los compañeros, a las familias, a toda la comunidad educativa y a la comunidad en general, me parece tremendo. Entonces, o sea, surgió para mí una pregunta.
al finalizar esta película como en modo de reflexión. Cómo las ganas de un maestro de hacer entender a sus estudiantes un tema puede salirse de control hasta el punto de llegar a una pérdida humana o al suicidio, digamos, de él específicamente. Entonces me quedó como esa, o sea, me salió como esa pregunta en modo de conclusión de esta película que la verdad me dejó como bastante impactada. O sea, que cómo llegaría ahí el profe a dejar que sucediera esa pérdida. Sí, o sea, como que la pregunta que me sale a mí es como, ¿cómo, o sea, de qué manera? O sea, es que digamos que no logro como comprenderlo todavía, de qué manera una estrategia pedagógica o algo que él quería hacer algo bueno, porque él quería, lo que quería era hacer entender a sus estudiantes y me parece que la estrategia estuvo buena hasta cierto punto. Pero digamos, ¿cómo esa estrategia que él usó para algo bueno se salió de control? O sea, como en qué momento. ¿En qué momento pasó todo eso? Sí, o sea, es algo como, es como un pensamiento que me queda a mí, ¿no? Sí, ahí ya, o sea, le hace a uno reflexionar como Re- muchas cosas, porque reflexionar. en base a eso, pues fue donde sucedió que el muchacho pues llegara a hacer eso. El profesor pues, no tomó cartas en el asunto tiempo antes, no cayó en cuenta. Sí, O exacto. sea, Entonces, no sé si y es muy impactante porque estamos en nuestro campo profesional, nosotras como maestras, o sea, saber bien los límites, hasta dónde llega, desde dónde empieza lo ético, profesionalmente hablando, y dónde termina, digamos, mis prácticas éticas en mi contexto laboral, ¿sí? Y en mi contexto como profesional. pues en conclusión yo sacaría pues que ahí saca como temas de manipulación, individualidad, violencia, la responsabilidad y pues la película invita a una reflexión sobre los temas y nos hace cuestionar esto propia responsabilidad como individuos y como miembros de una sociedad como a nosotros mismos. O sea, Exacto. ahí nos hace como para nosotros en futuro eh, de reflexionar, decir, bueno, esto está pasando, mirar qué le pasa a los alumnos o hacer preguntas y cosas así. Sí, y también quiero destacar algo ya para terminar, que había como una ceguera moral, de que ya hacían las cosas porque el grupo lo decía, porque llegaba a un consenso, pero no, o sea, lo moral y lo ético ya lo estaban dejando a un lado. O sea, como que ya no se veía si es bueno, si es malo, sino que se hacía porque no pertenece, se hacía porque no lo hace, porque todos lo están haciendo y usted no. O sea, ya había como una ceguera moral en ese momento. Bueno, Y pues ahí dejamos hasta acá el pues, video. sacamos. Gracias.